Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. En este vídeo les mostraré de forma muy breve cómo me manejo mis baby hairs y el resultado de cómo queda mi pelo después de haberme puesto los Flexi Rods. Si te interesa este tema, regálame un like y suscríbete a mi canal y ya de paso activas la campanita para que estés al pendiente cada vez que suba un vídeo nuevo. Para arreglarme los baby hairs, chicas, solo utilizo un poco de gel y un cepillito de dientes, como pueden ver acá. Pues entonces primero aplico el gel en la parte de delante del cabello, en los pelitos esos chiquiticos, esos son los llamados baby hairs. Después, con el mismo cepillito los voy alisando hacia adelante y con uno de los dedos de la otra mano me voy ayudando y le voy dando forma. Aquí, como pueden ver, hacia adelante con el cepillo. Y después con el dedo me voy ayudando y lo voy poniendo todo para detrás. Y así mismo voy haciendo poco a poco, bajando por la frente hasta llegar a la patilla. Trato siempre de darle como la forma de una onda que se ve muy bonito. Lo hago a los dos lados de la frente, es decir, divido a la mitad la frente y lo hago a los dos lados. Después entonces paso a aplicarme un poquitico de aceite de oliva para hidratar un poco el cabello después de haberme retirado los Flexi Rods. Entonces lo aplico en el cabello y poco a poco voy separando los rizos. Los voy separando de forma tal que en cada rizo me vayan quedando 3 o 4. Y de esta forma le damos volumen a nuestro cabello. Repetimos la misma operación en cada uno de los ricitos, los de atrás, los de adelante, los del centro. Esto te puede tomar más o menos 10-15 minutos en dependencia de la habilidad que tengas para irte abriendo cada ricito y que no pierda el rizo, muy importante. Chicas, vean aquí cómo van quedando. Ya aquí están bastante sueltos. Miren ustedes. Pienso que la clave para que te queden bien bonitos los rizos y duren es la forma en la que te pones los Flexi Rods. Debes primeramente aplicar, después del lavado de cabeza o el pelo húmedo, aplicar crema de peinar con gel y después mousse. Entonces después pasas a aplicar el Flexi Rod. Y muy importante, debes enrollar muy bien la punta de cada mechón de cabello en el Flexi Rod. Esto es todo por hoy, chicas. Si les gustó el vídeo, regalen un like, compartan con sus amigas y suscríbanse a mi canal. Chao, chao. Besitos.